Que la santa paz de Dios nuestro Padre y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo abunde en cada uno de los corazones de todos mis hermanos que se unen a esta transmisión en la cuenta permanente de TikTok. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos mis hermanos. Los saluda el hermano Dani desde el Estado de México para todos mis hermanos, amigos y suscriptores. Hemos transmitido en esta hora. Voy a dedicar esta transmisión, los primeros 30 o 40 minutos, acerca de el velo en la serie que tenemos, para responder algunas preguntas acerca de las personas que cuestionan el uso del velo en la Iglesia La Luz del Mundo, argumentando que el velo se partió en dos cuando Jesús murió el 13 de Aviv a las 3 de la tarde, cuando expiró, entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó. Hemos comprobado que ese velo, el cual representaba la carne de Cristo, ninguna relación tiene con el velo de la mujer cristiana. En esta ocasión haremos lo mismo, porque existe otro velo que se ponía Moisés sobre su rostro, pero que tampoco tiene ninguna relación con los velos de la mujer cristiana. Hemos comprobado a lo largo de este tema que hemos expuesto aquí en esta plataforma que antes de que existiera la Iglesia de Jesucristo y que existiera el pueblo de Israel como la casa de Dios en la tierra, ya se utilizaba el velo. Pusimos el ejemplo de Rebeca cuando Eliezer fue por ella para ser esposa de Isaac cuando éste tenía 40 años de edad. Ella se cubrió su cabeza con su velo. Podríamos tomarlo como un ejemplo simbólico de la sujeción de la mujer en la Iglesia de Cristo a su Señor, que en este caso Cristo es representado por Isaac. Pero en este momento hablaremos de otro tipo de velo que tampoco tiene ninguna relación con el velo que se cubre una mujer cristiana. Toda hermana está comprometida a aprenderse este tema para poder defender su fe de una manera limpia, de una manera transparente, haciendo una perfecta diferencia entre los velos simbólicos, los velos que son una sombra de lo real y verdadero, y el velo cabello, como también lo es el velo trapo, de los cuales también vamos a estar viendo con la ayuda del Señor, si ustedes lo permiten, especialmente para que mis hermanas tengan este tema clarito y puedan exponerlo donde quiera que se encuentre. Cuando hablamos del segundo velo que está puesto sobre Israel, nos vamos a ir a la segunda carta, si ustedes me permiten colocar aquí la segunda de Corintios en el capítulo 3. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 3 dice de la siguiente manera: para la gloria del Señor. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros del nuevo pacto, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Notemos algo muy interesante. En esta escritura. Estamos hablando ya del ministerio de los apóstoles. En el ministerio de los apóstoles está la verdadera forma del uso del velo. Pero si nos vamos al versículo 13, vamos a entender más
claramente lo que está hablando el apóstol Pablo en esta parte. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Observa bien lo que sucedía. ¿Y por qué razón Moisés ponía un velo sobre su rostro? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Preguntamos aquí, ¿qué hacía Moisés con el velo? ¿Qué hacía Moisés con el velo? Se cubría su rostro, un velo sobre su rostro, véanlo aquí, un velo sobre su rostro. ¿Quién usaba el velo? No te vayas a confundir que a lo mejor las cosas en la iglesia a la luz del mundo se están haciendo mal, porque el velo debe de ir sobre el rostro del varón. Cuidado, esa interpretación no se utiliza en la iglesia a la luz del mundo. Moisés es un hombre y entonces Moisés se cubre con un velo. Si seguimos esta lógica, podría decir alguno, entonces el velo debe de ir en un hombre y no en una mujer. Porque 2 Corintios 3:13 nos dice que Moisés ponía un velo sobre su rostro. ¿Te das cuenta lo importante de leer la Sagrada Escritura? ¿Acaso Moisés está hablando del velo cristiano? Pregunto, ¿Moisés estará hablando de este velo como lo que hoy las hermanas en la luz del mundo le llaman chalina? ¿Está hablando de eso Moisés? Porque si así fuera, entonces el velo tendría que usarse en hombres. Porque Moisés cubrió su rostro. ¿Verdad que no es lógico? Entonces, este velo que cubre a Moisés, que le cubre el rostro, ¿no es el velo de la mujer cristiana? Carlos Moya, a quien le enviamos un afectuoso saludo, dice, no es el velo de la mujer cristiana. Saludos a mi hermano estimado y muy querido ex Robles, Dios lo bendiga y Dios le pague por acompañarnos a esta corta transmisión. Entonces este velo que cubre el rostro de Moisés, un varón, ¿no es el velo de la mujer cristiana? Porque el velo de la mujer cristiana cubre el rostro femenino, cubre el cabello femenino, pero a Moisés le cubre el rostro. No es entonces el mismo. ¿Te das cuenta que la enseñanza es muy diferente? La paz del Señor, aquí atendiendo el tema. Amén, hermana Tley. Dice, para que los hijos de Israel... mira qué interesante aquí. Los hijos de Israel no es la iglesia de Cristo, ¿verdad que no? Díganme, ¿verdad que los hijos de Israel no es la iglesia de Cristo? No. Los hijos de Israel, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Precisamente el pueblo elegido de Dios. Hasta la posición del velo es diferente, dice mi hermano Ar. Chequen ustedes y capten esos detallitos que te pueden servir para poder aclarar este tema. Para que los hijos de Israel, mira, no está hablando de la iglesia de Cristo, ¿verdad que no? Los hijos de Israel es la casa de Dios, el pueblo hebreo. Los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué cosa es el fin de aquello que había de ser abolido? Permíteme mostrarte el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 4. Y entenderemos una cosa sobre la palabra fin. El fin, según
se puede entender, se puede interpretar en dos cosas o en dos maneras. Primeramente, fin, esta palabra de fin, se puede definir como término de algo, final de algo, conclusión de algo. Pero también se puede definir como propósito e intención. Cuando leemos Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, no nos estamos refiriendo a un término de ley, sino a un propósito. A un propósito. No estamos diciendo a un término de ley, sino a la ley en propósito. Y la ley en propósito es Cristo. Todo lo que los profetas anunciaron del Señor tiene cumplimiento. Todo lo que se anunció en la ley, lo dijo Cristo en Lucas 24, todo lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos, tiene cumplimiento. El propósito de la ley en la palabra fin no es término, sino propósito. Espero me dé a entender con esto, para regresarme a la cita de Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3 en el verso 13. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel, o sea, la nación hebrea, no fijara la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. A ver, ¿no fijaran la vista en quién? ¿En Moisés? Sí, porque la vista del cristiano no debe de estar en Moisés, según nos dice el libro de los Hebreos capítulo 12 y el versículo 2 que te pongo a continuación, para que tú vayas comprendiendo por qué Moisés se cubre su rostro. Porque en el tiempo del fin de la ley, del propósito de la ley, los ojos ya no estarán puestos en Moisés, sino en Jesús. ¡Qué preciosura, hermanos! Puestos los ojos en Jesús, ya no en Moisés, porque Moisés se cubre su rostro con un velo para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. La vista de los hijos de Dios en el nuevo tiempo está puesta en Jesús. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Alabanzas al Cordero, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En él hay que poner la vista. En el libro del Éxodo, capítulo 34, vamos a encontrar este acontecimiento que está anunciando el apóstol Pablo en Segunda de Corintios. Por eso nos vamos a ir al libro del Éxodo capítulo 34. Permíteme compartirte Éxodo capítulo 34 y vamos a platicar desde el verso 27. Aquí lo tenemos ya. Miren ustedes. Y Jehová dijo a Moisés, aquí está hablando con su profeta, con el legislador de la ley. Escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Miren con quién es el pacto. Aquí no hay iglesia. Aquí el pacto, no hay otra nación que no sea Israel. Dios hace pacto con Moisés, contigo y con Israel. Grábenselo bien. Contigo y con Israel. ¿Con quién es el pacto? La promulgación de la ley. Con Moisés y con Israel. No hay ninguna otra nación aquí escuchando el pacto que Dios establece que Dios ha hecho contigo. Este personaje contigo es Moisés.
y con Israel, únicamente con ellos. Ahí estuvo, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Oigan muy bien. ¿Qué es lo que iba a ser abolido entonces? Esto, los 10 mandamientos. Recuerda que en 2 de Corintios 3:13, Pablo nos dice que Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que iba a ser abolido? Esto. Por eso, mi estimado hermano Juan Carlos Moya nos cita, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estos mandamientos que provocan muerte serán abolidos. No está en vigencia el decálogo en el tiempo de la gracia, porque el decálogo es letra muerta. El decálogo es ministerio de muerte. El decálogo no trae vida. El decálogo es considerado ministerio de condenación. ¿Cómo poder guardar mandamientos que condenan? ¿Cómo guardar mandamientos que no te dan vida eterna? Porque escrito está. Permíteme compartirte lo que te quiero yo mostrar y enseguida regreso a este texto en el libro de los Hebreos para que no te dejes sorprender de que la ley de Moisés te puede dar vida. Eso no es verdad. Ya que el mismo escritor de la ley llamado Moisés, el escritor a los Hebreos trae este razonamiento irrefutable. Obsérvenlo bien. El que viola la ley de Moisés, ¿qué es la ley de Moisés? La ley de Moisés es el decálogo, los 10 mandamientos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Estás comprendiendo qué es lo que trae la ley, la violación a la ley de Moisés? Por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere. Espero vayas comprendiendo por qué el apóstol Pablo le llama a esta ley ministerio de muerte. Obsérvalo. En 2 de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo nos hace mención de esta ley. ¿Y por qué el apóstol Pablo le dice que esta ley es un ministerio de muerte? Te lo coloco aquí en el siguiente texto. Fíjate bien. El cual asimismo, hablando de Cristo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Los ministros del nuevo pacto son apóstoles. No de la letra. ¿De cuál letra? De la letra de la ley. ¿Por qué no de la letra de la ley? Sino del espíritu. Los apóstoles no administran letra, administran lo espiritual. Porque la letra mata. ¿Cuál es la letra que mata? La ley de Moisés, el decálogo mata. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Observa cómo le llama al decálogo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra, ¿qué fue grabado con letras de piedra? Fue con gloria. ¿Qué fue grabado con letras de piedra? Los 10 mandamientos. Porque tanto los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Mira qué interesante es esta parte. La cual habría de perecer. ¿Qué es lo que había de perecer? La gloria de la ley. ¿Qué le llama el apóstol Pablo ministerio de muerte? Yo te pregunto, ¿tú estás sujeto al ministerio de muerte?
¿Tú estás sujeto a la letra que mata? Porque la letra que mata la define el libro de Éxodo 34 como los 10 mandamientos. Otra vez, escribe Éxodo 34 que esa ley es los 10 mandamientos. Moisés fue el gran profeta del pueblo de Israel, que le dictó toda la ley. Los primeros 10 mandamientos fue lo que escuchó Israel, pero en realidad Dios quería transmitirle los 613 mandamientos a Moisés, transmitírselos cara a cara junto con el pueblo, pero el pueblo no resistió la voz de Dios, según nos dice Éxodo 20. Pero aquí quiero ponerte al tanto de una herejía moderna donde quieren darle realce a los 10 mandamientos, dividiendo la ley en dos partes. Por una parte tenemos la dualidad de la ley, separada en ley moral y ley ceremonial, lo cual no cuadra con las escrituras, porque no hay ley moral ni hay ley ceremonial, sino es una sola, y esta ley compone 613 mandamientos. ¿Dónde está la herejía entonces? La herejía modernista es que esos 613 mandamientos se siguen consolidando en 10 en el tiempo de la gracia, haciendo una suma por demás herética para darle realce a los mandamientos del decálogo que claramente el apóstol Pablo le llama ministerio de muerte. Ministerio de muerte. ¿Guardarías tú un ministerio que te trae muerte? Porque, ¿qué le sucedía al que profanaba el sábado? Moría irremisiblemente. Al adúltero, al que cometía idolatría, al que codiciaba a la mujer de su prójimo, el ministerio de muerte tiene que matarlo. Porque el ministerio de muerte está grabado con letras, en piedras, alabanzas al Cordero. ¿Y qué fue lo que se grabó en letras de piedra? Los 10 mandamientos, en letras de piedra. Fíjate bien. Entonces, la herejía está en que si tú sumas 6 más 1, te da 7. Pero si tú sumas 3 más, te da 10. O sea que esos 613 mandamientos, según esta idea moderna, suman 10. 6 más 1 más 3 son 10. Por tanto, la ley se redujo de 613 mandamientos a 10. Pero eso no tiene sustento bíblico, porque la ley fue abolida por Cristo. Cristo cumplió la ley. Cristo le dio término a la ley. Por tanto, la ley fue nuestro ayo. ¿Te acuerdas? Por tanto, el apóstol Pablo nos dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Una vez llegado el tiempo, nosotros los cristianos ya no estamos bajo el ayo, pues así está escrito por el apóstol Pablo. ¿Reconocemos el uso de la ley? Claro que sí. Pero el apóstol de Dios, San Pablo, es muy claro y muy explícito cuando nos habla y nos dice que la ley fue nuestro ayo. Así de clarito. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Vamos a leerlo en Gálatas 3:24. Obsérvalo bien. Gálatas capítulo 3, verso 24. Obsérvalo bien y entiende el propósito de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Aquí lo tenemos. Ayo es maestro. Para llevarnos a Cristo. Esta ley nos profetiza a este. Por eso Jesús en Lucas 24 dijo: lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos, tiene cumplimiento.
En una ocasión Cristo le dijo a los fariseos, lo que Moisés escribió de mí, porque Moisés habló de Cristo en Deuteronomio 18:18. Desde la ley, desde Moisés, la ley es nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Una vez llegando Cristo, el ayo cumple un fin, no un término, un fin en propósito e intención. ¿Cuál era el propósito? Llevarnos a Cristo. Ahora sí, ¿cuál era el propósito de la ley según Romanos 10:4? Porque el fin de la ley, es decir, el propósito de la ley, la intención de la ley, fue llevarnos a Cristo. Una vez llegado Cristo, a fin, mira, el propósito de esa ley, de que todos fuésemos justificados por la fe. La ley no es de fe, la ley es de obras. Nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El propósito de esta ley, de este ayo, de que fuésemos justificados por la fe. Pero qué precioso el texto que voy a presentar a continuación. Obsérvalo bien, mi estimado hermano. Pero venida la fe, oigan, pero venida la fe de Jesucristo, Dios le pague, mi estimado hermano. Pero la fe de Jesucristo, ya no estamos bajo el ayo, alabanzas al Cordero. El ayo es la ley. Pero venida la fe de Jesucristo, ya no estamos bajo el ayo. ¡Qué preciosura, hermanos! El ayo nos sirvió para llevarnos a Cristo. Pero venida la fe, porque la fe viene por el oír. Estamos en el texto de Gálatas 3:25. Ya no estamos bajo el ayo. O sea, ya no estamos bajo el ministerio de muerte. Ya no estamos bajo el ministerio de muerte. Estamos por la fe en Jesucristo. Pero venida la fe de Jesucristo, ya no estamos bajo el ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mira qué bonito. Solamente Cristo puede hacer hijos de Dios por la fe. Ahora la paternidad es por la fe. Todos sois hijos de Dios por la fe. Pero para ser hijos de Dios tiene que cumplirse un proceso. Te coloco a continuación el capítulo 1 de Juan en el versículo 12 para que lo comprendas mejor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Fíjate, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para poder pasar del ayo a Cristo, necesitas recibirle y creer en su nombre. Y aquí es donde entra el glorioso ministerio apostólico. Los apóstoles de Jesucristo tienen que estar vivos para que se cumpla el texto de San Juan 1:12. Para que este texto no se caiga a la basura, te voy a poner un ejemplo para que lo comprendas. Hagamos de cuenta que San Juan capítulo 1 verso 12 es una losa, es una cimbra de madera que sostendrá una losa maciza de concreto. Para que esta losa maciza no se caiga a tierra, necesita puntales que soporten este texto de Juan 1:12. Y vamos a presentar los puntales para que no se caiga Juan 1:12 y la gente diga que no se ocupa el apostolado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Aquí tenemos que descubrir varias cosas. Primero, ¿cómo se recibe a Jesucristo? Y segundo, a los que creen en su nombre. Tenemos que descubrir quiénes son los que llevan el nombre de Jesucristo. Vamos a ver quiénes son los que llevan primeramente el nombre de Jesucristo. En el libro de Lucas capítulo 24 nos menciona claramente quiénes son los que llevan el nombre de Jesucristo. En el libro de Lucas capítulo 24, verso 47, el Señor ordena quiénes son los hombres que llevarían el nombre de Jesucristo. En el libro de Lucas capítulo 24, el Señor Jesús dice en el encabezado, se aparece a los discípulos. Esos discípulos son los apóstoles que él escogió para que dirigieran su iglesia desde el siglo I. Pero estos apóstoles están vivos. Cristo no dirige su iglesia por apóstoles muertos, ni por escritos pasados. Lo que estamos leyendo es el testimonio de cómo ordenó Cristo las cosas desde el siglo I. Jesús aquí aparece a los discípulos. Y hacemos la aclaración a la distinguida audiencia que aquí en Lucas 24 no existe el pastorado, no existe el diaconado, no existe el obispado y no existe ningún otro ministerio que no sea el ministerio apostólico, ya que todavía la iglesia oficialmente no ha sido inaugurada. Por tanto, no hay aquí ningún otro ministerio que no sea el ministerio apostólico. Por tanto, cualquier pastor evangélico o cristiano que se tome o se acredite el texto de Lucas 24:47 está en un grave error en la historia, porque el hecho de Lucas 4:24, que nos aparecen citas como Mateo 28:16, Marcos 16 y Juan 20, Jesús se aparece exclusivamente a los apóstoles. Este es el orden bendito que Cristo puso en su iglesia. Si alguna persona quiere poner y quitar en lo que Cristo puso en su iglesia, no hay ningún problema. La iglesia de Cristo sigue conservando pura y limpiamente lo que Cristo estableció, poniendo apóstoles al frente de su iglesia. Por tanto, descubriremos entonces quiénes son los que llevan el nombre de Jesucristo a predicarlo a todas las naciones. Observen, voy a leer desde el verso número 24, desde el verso 45, perdón. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿A quién se los abrió? A sus discípulos. Aquí lo tenemos. A sus discípulos, a ellos les abrió el entendimiento. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Este tercer día no concuerda con la hora evangélica protestante que anuncian ellos la muerte del Señor el el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección, como lo celebran los protestantes, incluyendo la Iglesia Bautista. Ellos celebran la muerte del Señor el viernes y la resurrección del Señor el domingo. Pero si vemos ese tipo de ideología es una tradición católica, porque Jesús no resucita el domingo en la mañana, tampoco muere el viernes en la tarde. Eso es catolicismo puro. Si a ti te predican en tu iglesia que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo por la mañana, eso es una idea netamente católica que podemos desenmascarar en cualquier momento en esta transmisión. Por tanto, los apóstoles nunca enseñaron que Jesús murió el Viernes Santo y resucitó el domingo. Nunca lo predicaron. La idea de la muerte de Jesús el Viernes Santo y resucitar el domingo de resurrección es una idea nefasta, robada del protestantismo, robada del catolicismo y aplicada a las infinitas sectas protestantes. Jesucristo
no murió el Viernes Santo, ni tampoco resucitó ningún domingo de resurrección. Sigamos adelante. Y que se predique la orden a sus apóstoles en su nombre. Miren quién va a llevar el nombre. Que se predicase en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. En el nombre de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Preguntamos, ¿quién iba a llevar el nombre de Jesucristo? ¿Lo iba a llevar un pastor? ¿Lo iba a llevar la iglesia? ¿O lo iban a llevar los apóstoles? Claramente está escrito que el nombre de Jesucristo lo llevarían los apóstoles. Vamos a comprobar con otro texto donde el Señor Jesucristo sigue este orden que Él mismo establece. En el libro de Hechos 9:15. Obsérvalo bien. Hermano Samuel Hernández, la paz del Señor, Dios le bendiga, bienvenido. Vamos a ver, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este personaje, que vemos aquí, este no es un pastor, no es un obispo, no es un diácono, no es un miembro de la iglesia común y corriente, este es un apóstol. Fíjate bien, este es un apóstol para llevar mi nombre, alabanzas al Cordero de Dios, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Qué bonito es entender quién va a llevar el nombre de Jesucristo a los gentiles, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Pregunto, Dios le bendiga, hermano Luis, y a todos los hermanos que van viniendo, Dios les pague. ¿Verdad que el que va a llevar, el que es instrumento escogido, no es un pastor? ¿No es un obispo? ¿No es un ministro? Este es un apóstol. El apóstol, llevará el nombre de Jesucristo en presencia de los gentiles. Así lo confirma el siguiente texto que te voy a presentar en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 8. Otra vez los apóstoles, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Testigos de quién? ¿Testigos de Jehová? Pregunto, ¿quiénes son los testigos de Cristo? ¿Toda la iglesia? ¿O los apóstoles? ¿Quiénes son los que recibieron mandamiento para llevar el nombre de Cristo? ¿Toda la iglesia? Estos testigos de Cristo comenzarán en Judea, como lo ordenó el Señor, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra. ¿Quiénes son esos testigos que recibieron mandamiento por el Espíritu Santo? No lo confirma el escritor a los Hebreos, nuestro hermano Lucas. Obsérvalo bien. ¿A quienes también? Después de haber aparecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El verso 2, me regreso. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos tocando el primer punto, para que no se me adelanten, sobre quién lleva el nombre de Jesucristo. ¿Quiénes son los que llevan el nombre de Jesucristo? Los apóstoles. Para recibir a Jesucristo, primero tengo que conocer a los testigos portadores del nombre de Jesucristo. Así lo dice el mismo escritor a los Hebreos. Fíjate bien. Hechos 10:39. Y nosotros, sigue hablando el testigo de Cristo, somos testigos. Alabanzas al Cordero.
de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Mira qué bonito. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Alabanzas al Cordero de Dios. A nosotros. ¡Qué preciosura! Los que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Quiénes son los que comieron con él? Sus apóstoles. ¿Quiénes son los testigos de Cristo? Los apóstoles. Termino con este primer punto en Lucas capítulo 1 para que tú veas cómo estos hombres fueron constituidos ministros de la palabra, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron hechos ministros de la palabra. ¿Quiénes fueron hechos ministros de la palabra? Los apóstoles. Los apóstoles son testigos de Cristo. Con él comieron, con él bebieron, de él recibieron instrucciones. Para poder recibir a Jesucristo, tengo que conocer al que lleva el nombre de Jesucristo, no al que trae una Biblia, no. No al que trae una Biblia, no al que dice, Cristo es Dios, Cristo es el Verbo, y al último andan matando al Verbo. No, esa clase de predicadores son predicadores que no están siendo autorizados por el mismo Cristo. Ningún predicador verdadero y testigo de Cristo te va a decir las herejías que Dios se hizo carne o que el Verbo se murió en la cruz y luego no tienen ni cómo responder. ¿Quién resucitó al Verbo muerto? Si el Verbo es Dios. Ningún apóstol te va a confundir de esa manera. No, Dios es espíritu y como ministro de la palabra te hablará la verdad. Ningún apóstol de Jesucristo tiene la necesidad de andar recogiendo cascajo milenario de las doctrinas paganas. No, los verdaderos hombres de Dios tienen la revelación. Nunca te van a andar diciendo que el Verbo murió, que Dios se encarnó, que Dios se hizo hombre, que Dios murió, etcétera, etcétera. Dios es espíritu. Juan 4:24. Hemos descubierto hasta el momento entonces que para poder recibir a Jesucristo necesito conocer al portador de su nombre. Y el portador de su nombre no es un pastor. El portador de su nombre no es un obispo, no es un diácono, no es ningún hermano de la iglesia. El portador del nombre de Jesucristo se llama apóstol de Jesucristo. Comenzará a predicarse el evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hoy existe un apóstol predicando hasta lo último de la tierra y se llama Nazón Joaquín García. El que conoce a Cristo el que quiera conocer a Cristo tendrá que conocer primeramente al portador del nombre de Cristo. El portador del nombre de Cristo no es la Biblia. El portador del nombre de Cristo se llama apóstol de Jesucristo. Y el apóstol de Jesucristo tiene que estar vivo en la tierra. Ahora, después de la resurrección de Cristo, Cristo sigue levantando apóstoles por la revelación. Se revela a ellos, ya no con su cuerpo de carne como los primeros 12, sino con un cuerpo glorificado, perfecto, en los cielos. El apóstol Juan nos dice a los que le recibieron. Hemos descubierto en este momento este primer punto. Los que creen en su nombre. ¿Quién lleva el nombre de Cristo? ¿Quién anuncia el nombre de Cristo? ¿Quién habla en nombre de Cristo? Por eso yo digo y recalco una vez más. Todo aquel que quiera ser heredero de la vida eterna tiene que ser y tener un encuentro directo con el apostolado de Cristo.
Otra vez, ¿cuántos dicen amén a esto? Todo aquel que quiera conocer al verdadero Cristo, primero tiene que conocer al que porta su nombre, al autorizado de llevar el nombre de Cristo a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese personaje que llevará el nombre de Cristo comenzando desde Jerusalén se llama apóstol de Jesucristo, porque a ellos Cristo los constituyó ministros del nuevo pacto. No descartemos la colaboración de ministros, pero ese es otro punto muy importante. La misma fórmula, el mismo modo, la misma forma de salvar a las almas desde el siglo I hasta el día de hoy, por medio del apostolado. Toda alma entonces que quiera conocer a Cristo tendrá un encuentro con el ministerio apostólico vigente, el que vive en la tierra, el que Cristo tiene en su iglesia. Allí necesario es recibir al enviado de Cristo. Así lo estableció Juan 13:20, y el apóstol Juan escribe sencillamente lo que oyó hablar de Cristo. De cierto os digo. La palabra de cierto se traduce como verdad, verdad les digo. Cristo es la verdad. De la boca de Cristo no salen mentiras. Cristo es la verdad absoluta de Dios. Verdad, verdad os digo. El que recibe al que yo enviaré. Mira, ¿qué va a hacer el Señor? Enviar. Ya había enviado profetas, ya había enviado apóstoles, pero su palabra permanece, enviaré. Enviaré. Aquí la tenemos. ¿Seguirá enviando? Me detengo aquí. Pregunta a la audiencia, 70 hermanos que tenemos aquí, ¿seguirá enviando Cristo apóstoles? Pero antes de seguir en ese texto, permíteme resolverte la pregunta. ¿El Señor enviará apóstoles? Aquí lo dice el texto, en esta última parte. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo, dice Cristo, yo, aquí lo tenemos, yo, fíjate bien, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para Cristo Jesús, su palabra vale. Para Cristo Jesús, la palabra que le dio al ministerio apostólico está vigente. Pues hoy estamos a 26 de diciembre del año 2005. Pues hasta el día de hoy no ha llegado el fin del mundo, ya que el apostolado, en esta palabra que te pongo aquí, tiene un término, hasta. Esta palabra hasta marca un límite de tiempo. Hasta. Un día soy consciente que el apostolado terminará. Todos mis hermanos que están aquí, si están de acuerdo conmigo, pongan su amén. Porque hay un momento en el proyecto de Dios que el apostolado tendrá un final. Ya no existirá más en la tierra, porque habrá terminado su función. El apostolado tiene un límite. Así como la ley, según Lucas 16:16, la ley y los profetas hasta Juan profetizaron, también el apostolado terminará. Hasta. El apostolado es temporal en la tierra. El apostolado tiene una permanencia marcada en el proyecto divino que yo no la conozco. Pero esta palabra de hasta nos dice que habrá apóstol hasta el fin del mundo. Lo que no sabemos es cuántos y quiénes serán. Yo no lo conozco. Y tampoco te podría asegurar que habrá más apóstoles o que ya no va a haber más apóstoles. Pero sí te puedo responder como un hombre de fe al decirte, Dios proveerá.
Nosotros no podemos dar una fecha de cuántos apóstoles debe de haber en la iglesia, porque el apostolado le corresponde a Dios y a Jesucristo. Pero hasta el fin del mundo el apostolado llegó hasta el siglo primero. Pregunta nuestro hermano Ángel. ¿Se cumplió? No, no llegó hasta el fin del mundo, sino que hubo un cese de labores. Hubo una suspensión temporal para dar paso al tiempo de las lluvias tardías en las que estamos viviendo actualmente. Pues en las lluvias tardías terminará el apostolado hasta el fin del mundo. Es precisamente en el tiempo de las lluvias tardías en que contemplaremos el fin de todas las cosas, pero también la presencia del apostolado. El apostolado estará siempre en la iglesia hasta que Cristo aparezca en las nubes. Ese es el fin del que habla. Porque una vez levantando Cristo a su iglesia, no hay repechaje sagrado. Una vez levantando Cristo a su iglesia, no hay repechaje sagrado ni una segunda oportunidad de salvación, porque el que administra la salvación está hasta el fin del mundo y es el apostolado. Mi estimado Ángel Navarro, ¿qué está diciendo Fundamento? ¿Está diciendo que habrá más apóstoles después del siglo primero? Por la voluntad de Dios. Hermano Ángel, ¿no tiene temor que me mande lo que me prometió anoche? Yo creo que hasta acá huele el temor. Seguimos adelante. No habrá apostolado hasta el fin del mundo. Amén. Esta palabra amén significa así sea. Gloria a Cristo, porque para Cristo esta palabra amén significa un contundente así sea. Por tanto, regresamos al texto de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron. ¿Te das cuenta que es necesario recibir al que tiene el ministerio apostólico? Te lo confirmo con Juan 13:20. Obsérvalo bien. De cierto os digo, verdad os digo, el que recibe al que yo enviare, ojo, el enviado tiene que ser directamente de Cristo. Me puse a investigar en estos días, amados hermanos, una premisa de alto valor que te quiero recordar en estos momentos. ¿Cuál es esa premisa de alto valor que me puse yo a investigar? Y en este caso, esta premisa la voy a unir con un pensamiento evangélico de la época actual. Escucha, el evangélico actual dice, para ser apóstol, se necesita un requisito primordial, del cual voy a tomarles el acuerdo que esto es verdad. Dicen ellos, para que sea verdaderamente apóstol de Jesucristo, debe de haber tenido un encuentro directo con Cristo. Aunque para mí eso no es ningún requisito, yo estoy de acuerdo con eso. No sé si algún hermano o alguna hermana también esté de acuerdo conmigo de que el verdadero apóstol de Jesucristo debe de haber tenido un encuentro directo con Cristo. Es decir, una aparición directa con Cristo. Yo digo amén, porque eso sustenta la Biblia. No puede haber apóstol de Jesucristo sin haber visto a Cristo. No sería apóstol de Jesucristo. Todos los apóstoles que Cristo tiene en su iglesia han visto. Te pongo el texto, por favor. Permíteme. En el libro de los Hechos, en el capítulo 22 y el verso 14. Yo creo esto y creo que tú también lo crees. 22:14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Observa bien la característica del verdadero apostolado.
ver al justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo. Y oigas la voz de su boca. Si alguien viene a decirte que es apóstol y no cumple esto, es un farsante. Hace algunos años me invitaron a una plática con un hombre que se decía ser apóstol de Jesucristo. Fui con esas hermanas que me acompañaron a la plática y le hice una pregunta, 3 preguntas para probar ese apostolado. Número 1, ¿usted desde cuándo es apóstol? Aquel hombre respondió, bueno, yo estudié en el instituto y me dieron el título de pastor y desde hace 19 años soy apóstol. Le dije a aquel hombre, preguntémosle al apóstol Pablo desde cuándo él es apóstol. Pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Él no lo sabía, pero el apóstol Pablo para Dios ya era un apóstol antes de su nacimiento. No tuvo necesidad el apóstol Pablo de estudiar para ser apóstol, no la tuvo. El Señor lo predestinó, lo apartó, lo eligió aún desde antes de su nacimiento. Allí está la primera mentira. Para la segunda mentira le preguntamos, oiga, ¿y usted cómo aprendió la doctrina? Es que yo estudio y me paso leyendo libros y estudio la escritura para descubrir la doctrina. ¿Qué respondería el apóstol Pablo? El apóstol Pablo respondió en Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno. Permíteme colocarte el texto para la gloria del Señor. Mas os hago saber, hermanos, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¡Qué precioso! ¿Ya ve que usted no ha recibido revelación de Jesucristo? Salió con el clásico cuento católico robado por los protestantes. Lo que pasa es que el canon ya se cerró. Lo que pasa es que la revelación ya quedó escrita. Pero esto no es más que una doctrina católica robada por protestantes, que el canon ya se cerró. Como si Dios estuviese sujeto a un libro, mal traducido, mal acomodado y mal explicado. No, Dios no está sujeto a ningún libro. Dios no cerró ningún canon. Dios no mandó a hacer la Biblia. Dios no mandó a hacer la Biblia. La revelación no está quedando estancada en un libro. La revelación nos pone Efesios 3:5, nuestro hermano, que con gusto le voy a leer a nuestro hermano en esta tarde con un texto muy hermoso. Aquí está. ¿Dónde está la revelación? Dios es el dueño de la revelación. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. No se dio a conocer. Entonces, hermanos, obsérvalo bien. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. La revelación está en los apóstoles, la revelación es de Dios, la revelación está en los apóstoles. No quedó escrita. No es que en la Biblia esté la revelación de Dios. ¿Por qué? Pregunto. Observa muy bien, si la revelación está en la Biblia, ¿por qué unos bautizan en la Trinidad y otros en el nombre de Jesucristo? Si la revelación está en la Biblia, ¿por qué unos creen reunirse 2 veces a la semana y otros 4 veces, cuando la Biblia dice que es diario? ¿Por qué en la revelación bíblica está el uso del velo en la mujer cristiana, pero hoy algunos grupos dicen, eso no es cierto? No se puede usar, el velo no es mandamiento, el velo no es salvífico, teniendo la Biblia, porque la misma Biblia confunde. La misma Biblia no te ofrece un Señor, una fe y un bautismo, ese te lo ofrece el apostolado. Por tanto, las Sagradas Escrituras es muy clara y contundente cuando nos habla de la presencia
de los santos apóstoles de Jesucristo en San Juan 13:20. Obsérvalo bien. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Para recibir a Cristo es necesario recibir a los apóstoles que él envía. Pongamos el segundo puntal en Mateo 10:40. Obsérvalo bien. Aquí hay una grande bendición para los portadores herederos de la vida eterna. El que a vosotros recibe, dice Cristo, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esta escalerita de autoridad está en 3 niveles. Para poder llegar a Dios, necesito a Cristo. Para poder llegar a Cristo, necesito a un apóstol. Oigan, aclaren, el que me lleva a Dios es el camino que se llama Jesucristo. Ahí no hay problema. Pero el problema para el mundo actual es quién me lleva a Cristo. ¿Quién me lleva a los pies de Cristo? ¿Cómo recibo a Cristo? El hombre se ha inventado formas de recibir a Cristo que no puede sustentar con la Escritura. Levantando tu mano, confesando que Jesús es tu Señor, tu Dios y tu Salvador, repitiendo una oración, inventos paganos que a partir del siglo XVIII tomaron auge con 3 grandes predicadores: Billy Sunday, Billy Graham, Billy Graham, que en el mes de diciembre de 1959, el que inventa los folletos famosos de la evangelización de la oración del pecador. Eso no es nada de bíblico. Esa oración es la que más almas lleva a la condenación. Así no se recibe a Jesucristo. A Jesucristo se recibe a través del ministerio apostólico. El que recibe a un apóstol, recibe a Cristo. Y el que recibe a Cristo, recibe al Dios Todopoderoso. No hay otra forma, no hay otro modo de cómo llegar a la presencia de Cristo. Por eso, permítanme tantito, por eso, el siguiente texto que les voy a demostrar aquí, en Juan 17:20. Obsérvelo bien. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Te das cuenta? Para creer en Cristo, ocupo creer en un apóstol de Jesucristo. Esa es la forma verdadera para poder llegar a Jesucristo. Quiero terminar ahora con el texto de Romanos capítulo 11. Quiero terminar con el texto de Romanos capítulo 11 para que tú veas por qué razón el pueblo de Israel no ha alcanzado la salvación de su alma. Esta gracia era destinada para ellos. La ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Ahora observa lo siguiente. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento. No total, parcial. Hasta. Otra vez tenemos la palabra hasta aquí. Grábate bien la palabra hasta. La palabra hasta es propósito, término. Hay un propósito y término en esta palabra. Israel está siendo endurecido por una razón. Recuerda que la salvación viene para los judíos. Jesús es judío. El ángel Gabriel anunció a María diciéndole que la salvación vendría para el pueblo de Israel. Mateo 1:20 dice que Jesús salvaría al pueblo de sus pecados hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Grábate bien esto. Israel será restaurado. Habrá una restauración, pero tiene que suceder hasta un acontecimiento. Tiene que entrar la plenitud de los gentiles. Por algo, grábate bien lo que sucederá después de esta bendición.
Después de esta bendición, después de que entre toda la plenitud de los gentiles, entonces, luego todo Israel será salvo. Pero oiga, entiendan esto. Primero tiene que entrar la plenitud de los gentiles. Por eso hoy la iglesia es gentil. La iglesia está en un país gentil. La iglesia está con apóstoles gentiles. Todo en este tiempo nos habla de la iglesia gentil. Es el tiempo de los gentiles. Jerusalén será hallada por los gentiles. Para Israel no hay salvación en este tiempo. Toda la salvación está en la iglesia de los gentiles, en el tiempo de la plenitud de los gentiles. Por eso los apóstoles en este tiempo son gentiles, porque hay salvación en la iglesia de los gentiles. Si un Israel quiere ser salvo, tendrá que venir a la iglesia donde están los apóstoles gentiles. Todo Israel será salvo. Qué interesante. Qué interesante. Ahora piénsale, te voy a platicar este testimonio. Llegaron unos hermanos a Tel Aviv, en Israel, tomaron un taxi y le fueron predicando al chofer del taxi y dijo aquel taxista: ustedes leen en sus escrituras que el pueblo de Israel pasó en seco, pero eso no es así. En los libros de los hebreos decimos que el mar estaba mojado. La tierra del mar estaba mojada, pero nadie se atrevía a entrar por temor a hundirse. Pero hubo un hombre que se paró enfrente del pueblo, tomó a sus hijos, tomó del brazo a su compañera, y ese hombre valiente, guerrero, empezó a pasar por el mar que ya estaba abierto, y ese hombre empezó a pasar por allí, y detrás de él entraron todos los demás. Nosotros, el pueblo de Israel, estamos esperando un hombre como ese hombre que narra nuestros libros en la literatura hebrea. Ese hombre se llama Naasón. Él es un valiente guerrero. Estamos esperando un hombre como él que venga a liberar al pueblo de Israel. Alabanzas al Cordero de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice: no quiero que seáis arrogantes. Nosotros no somos el pueblo de Dios original. Nosotros somos adoptados, hijos de Dios. No somos hijos de Dios por la dinastía de los hebreos, no. Los gentiles fueron considerados como perrillos, como inmundos, hasta la venida de Cristo. Por tanto, hoy el Señor tiene una iglesia gentil, con apóstoles gentiles. Todo aquel que quiera venir a esta gracia tendrá que llegar a Jesucristo, conocer al apostolado del apóstol Naasón Joaquín García, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo. No importa la situación que esté viviendo el hombre de Dios, su apostolado no se afecta por la cárcel, ni por la enfermedad, ni por las difamaciones. Para Dios, solo hay un apóstol en la tierra con la palabra de vida eterna. La palabra de vida eterna la habla un hombre de Dios, sale de sus labios, es palabra de poder. Él es el apóstol de Jesucristo que dirige hoy la iglesia y que lleva el nombre de Jesucristo. Para todos los herederos de la vida eterna, tendrán que tener un encuentro directo con el apostolado vigente para llegar a la raíz de Isaí. Y él se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Amén, hermano Job Zárate, excelente texto. Es así como llegamos al final de esta segunda explicación el día de hoy, donde hemos hablado de este velo espiritual. ¿Por qué Moisés se cubría el velo, su rostro, con este velo? Porque este velo representaba la ley, el ministerio de muerte. Hoy un apóstol de Jesucristo nos habla y administra el ministerio del Espíritu. Si el video te gustó, apóyame con tu suscripción, apóyame con tu corazoncito, y en unos momentos más transmitiremos el tercer tema del día de hoy,
hablando de el velo de la mujer cristiana. La paz y la gracia del Señor Jesucristo mora y gobierna en sus corazones. En cuanto se pueda descargar este video junto con el otro que hicimos hace un momento, se subirán a mi canal de YouTube del Fundamento de la Verdad para que lo puedas bajar, compartir y descargar y lo puedas tú poner en todo momento para que te aprendas este tema, especialmente si eres una hermana que pertenece a la iglesia La Luz del Mundo y quieras responder gloriosamente, bíblicamente, elegantemente, a las personas que te digan: no debe de usar velo porque el velo se rasgó en dos, no debe de usar velo porque el velo lo usaba Moisés. Tú puedas responder, mi estimada hermana, conforme a la Sagrada Escritura. Vete a mi canal de YouTube en unas 2 horas más y estos 2 videos estarán allá en mis videos de mi canal del Fundamento de la Verdad. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo mora y gobierna en sus corazones. Yo regreso a las 2 de la tarde, tiempo de la República Mexicana, a explicar la tercera hora del tema, el velo de la mujer cristiana. Dios les bendiga, nos vemos a las 2 de la tarde.